tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que hoy nos acompañan porque continuamos con los contenidos en torno a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenemos juntas muy diversas presentaciones de libros, encuentros y en vivo. Chavo del Toro, monero, caricaturista, historietista, que participa también en este encuentro librero, en este encuentro editorial. Qué gusto estar con Rafael García Villegas y con Huemán Rodríguez. Huemán, ¿qué tal? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigos de Canal 22 de Noticias 22? Pues vamos a hacer un recorrido por las diversas actividades de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y lo mismo estaremos en ciencia como en letras portuguesas y también en algunos otros elementos que tienen que ver con la Feria Internacional del Libro. ¿Con qué comenzamos, Rafael? ¿Qué tal, mi estimado Hueman? Hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Hola a ustedes que nos acompañan, qué gusto recibirlos. Y vamos a arrancar, como bien refieres, mi estimado Hueman, con algo que tiene que ver con la ciencia en un momento fundamental, precisamente para el desarrollo de la misma, donde se está buscando una vacuna para frenar la COVID. ¿Qué pasa en el desarrollo científico de nuestro país? Este fue el tema que se abordó en Phil Pensamiento. La pandemia generó una crisis de salud pública en todo el mundo. Para analizar el manejo que se hizo en México y las necesidades que destapó la emergencia sanitaria, expertos e investigadores se reunieron para contestar a la pregunta: ¿cuáles son las medidas estructurales para el desarrollo de la ciencia que requiere nuestro país, como parte de las actividades de la FIL Pensamiento? Históricamente yo diría que el gran problema que ha tenido la investigación científica, y allí incluyo desde luego a los colegas de humanidades, de disciplinas sociales, es que ha dependido mucho de los vaivenes sexenales. No hay un proyecto a largo plazo que permita la solidificación de instituciones, de programas, de alternativas que vayan más allá de un sexenio. Si uno revisa lo que ha ocurrido, por ejemplo, en otros países donde la ciencia juega un papel esencial, no depende del capricho de los gobernantes. Además de generar un proyecto nacional a largo plazo, el biólogo mexicano considera que se deben discutir y evaluar de manera abierta los resultados de las propuestas. Para mí, desde luego, las prioridades en el desarrollo armónico, digamos, de cualquier comunidad, de cualquier nación, de cualquier país, sería la inversión en salud, la inversión en educación, la inversión en protección del ambiente y desde luego que el bienestar de una nación no se puede medir ni en términos solamente económicos, ni tampoco solamente en términos del no endeudamiento. También consideró que el desarrollo de la ciencia debe ser parte de un trabajo integral, con el respaldo de un presupuesto que permita mayor investigación en las universidades, colaboraciones internacionales, así como la participación en soluciones que requiere el país. Yo creo que lo que deberíamos entender todos, no solo el gobierno, no solo el Estado, sino también todos los ciudadanos, es que estamos ante una crisis brutal. Uno ve los presupuestos que se le dan a la ciencia y si uno considera la inflación y demás, tampoco es que haya habido un aumento. Y yo espero que la gente esté consciente de la necesidad de tener mayor pluralidad política el año próximo en las cámaras. Noticias 22, Óscar Cortés. Y vaya que hay ejemplos muy importantes de los países que decidieron apoyar a sus instituciones científicas y culturales en momentos muy, muy delicados, como por ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial o después en Corea de la Guerra, que después de algunos años, al invertir, pues se han convertido en los países que hoy reconocemos. Vamos a otros temas. Ustedes saben que aquí en Canal 22 estamos presentando varias mesas de lo que ocurre en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Previo al estreno de la mesa Migración y Emergencias Sanitarias, Carlos García, quien es embajador de México en Italia, nos compartió algunas acciones que se deben de tomar en cuenta o en consideración para reducir el flujo migratorio en estos tiempos tan difíciles como los que vivimos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, solo el 10% de los migrantes renunciaron a la idea de trasladarse a otro país durante la pandemia. Debido a las medidas sanitarias y a la crisis económica, millones de desplazados se encuentran en una situación vulnerable que para la Organización de las Naciones Unidas es potencialmente grave. Si pensamos
que vamos a lograr detener estos flujos, tal vez somos un poco ingenuos. Ojalá que lo consigamos, y para eso hay que invertir más en las razones, en las causas que provocan la migración, cosa que hemos durado mucho tiempo en entender. La ONU calcula que hay más de 264 millones de trabajadores migrantes repartidos en todo el mundo. Como parte del Foro Internacional de Migración y Desarrollo que organiza la FIL de Guadalajara, el embajador de México en Italia, Carlos García de Alba, manifestó la necesidad de implementar políticas públicas que permitan atender las causas de la migración y mejorar las condiciones de los desplazados. En los últimos años se ha acelerado por conectividad aérea, también obviamente por conflictos, por pobreza, por desigualdad, por deforestación, por calentamiento global. Las razones que explican los éxodos masivos son muchas. Pero mientras esos flujos sigan, inevitablemente lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras políticas públicas de integración del migrante y de sus familias en los países de recepción. Cuanto más integrados tengamos a los migrantes, mejor educados, con mayor capacidad de comunicación, con posibilidad de aprendizaje del idioma, con acceso a la escolaridad y a la salud de sus hijos, mejor vamos a sacar provecho de los migrantes. Con el apoyo de instituciones internacionales y nacionales, el embajador asegura que se pueden generar condiciones adecuadas que permitan beneficiar a la sociedad del intercambio cultural y prepararse de mejor manera para futuras contingencias sanitarias, para que no sea la repatriación la única vía. Una sociedad que se ha mezclado es una sociedad que se ha enriquecido, y así tenemos que entenderlo. Sacamos provecho del migrante, pero ayudémosle al migrante a integrarse más rápido y más fácil para que la sociedad receptora se beneficie. Esa es la conclusión a la que yo llego. Noticias 22, Óscar Cortés. Fíjense que Federico Reyes Heroles tiene nuevo libro, ha tardado una década en escribirlo, es un recuento de vida, una publicación en la que rescata aspectos no solamente de su biografía, de su existencia, sino también de la vida como un conjunto de situaciones en las que hay felicidad, hay dolor, hay muerte. Vamos a ver más. Recapitular los días vividos, aprender de las experiencias cotidianas y trazar así una cartografía de la vida propia. Bajo estas premisas, Federico Reyes Heroles se reencontró con notas y viñetas que fue anotando a lo largo de casi una década y de las cuales partió para escribir registro, inventario de uno mismo. Sí utilizo la biografía en mis novelas, por supuesto que sí, pero hay veces en donde los personajes caminan mucho mejor de lo que uno se imaginaba, ¿no? Hay otros que no, entonces pues, a los que no jalan, pues hay que dejarlos en el camino, y en cambio hay que apoyarse a los que narrativamente funcionan bien, ¿no? Diario, bueno, yo le diría que lo más cercano a un diario ha sido esto. No, la nota cotidiana como tal no es algo que me haya aprendido. Sí, en cambio, la reflexión sobre asuntos de mi vida que parecieran secundarios y que me han marcado. Por ejemplo, hay un capítulo en registro sobre los brazos buenos. Hay brazos buenos para dormir a un bebé y hay brazos malos. Este inventario literario busca reflexionar sobre los diversos aspectos de la existencia, la felicidad e incluso el fin de la vida. El poder recurrir a los recuerdos que nos gratificaron en la vida hará el final más amable, de nuevo, ¿no? Entonces, son reflexiones, algunas, insisto, no son de vida cotidiana. Por ejemplo, los dos últimos capítulos son sobre la muerte. Esta angustia que está generando que en muchas personas la muerte, ¿no? La idea de la muerte, yo creo que la mejor forma es asumirla, pero pues, es la idea de enfrentarlo de alguna manera que no sea angustiante, porque solo falta que hayamos tenido 70 años para prepararnos para la muerte y lleguemos angustiados. Hay muchas fuentes de vida, como usted la está planteando, que no observamos en la literatura. Los escritores nos hemos vuelto insensibles, por ejemplo, a la biofilia.
a los jardines. Si usted le pregunta a un escritor sobre los árboles de la Ciudad de México, no le va a poder distinguir un fresno de un eucalipto. Federico Reyes Heroles hace de este ejercicio literario una veta en donde con introspección hurga en el sentido de la vida propia, en sus claroscuros cotidianos, ejercicio que encuentra poco frecuente en la literatura actual y en un mundo sometido al vértigo de la tecnología que incluso llega a limitar la reflexión, la sensibilidad y ese encuentro llamado diálogo. La literatura se ha vuelto en cierto sentido fría. Yo la crítica que le haría a cierto tipo de literatura es que ha perdido capacidad de introspección. Y la introspección es parte de la literatura misma como alimento, digamos, de una narrativa nueva. Ahí estamos perdiendo capacidad, porque también, digamos, la sensibilidad se ejercita. No es que venga uno con una dosis de sensibilidad y que muera uno con la misma dosis, no es cierto. Uno ejercita, por ejemplo, lo que decía Hegel, el esfuerzo del concepto. Conceptualizar es un esfuerzo. Abstraer, generar un concepto que aporte, que diga algo nuevo. Registro, mapa e inventario de uno mismo aparece bajo el sello Alfaguara. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues no perdamos esa capacidad de abstracción, de reconocimiento de nuestro entorno y, por qué no, inclusive la capacidad de seguirnos sorprendiendo con lo que nos rodea. Es momento de hacer una brevísima pausa. Continuamos con esta cobertura, con esta transmisión especial de la 34ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya volvemos. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, ¿contamos todas? Contamos todos. INE. Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tu INE sí, y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un "te lo dije" y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Continuamos aquí en Noticias 22. Ayer les presentamos la primera parte de una entrevista que tuvo nuestro compañero Víctor Gaspar con Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2020, Lidia George. Hoy les compartimos la segunda parte en donde la escritora portuguesa nos habló sobre la literatura y la transformación del poder en la pandemia de COVID-19. Lidia Jorge ha desarrollado una literatura en la que el entorno cotidiano da cuenta de los momentos históricos, a la vez que dimensiona un horizonte ético. También comparte su lectura de una de las obras de Juan Rulfo. Pedro Páramo no habla del gran poder institucional, pero habla del poder en un pueblo como metáfora de todos los poderes, de los poderes autocráticos, de los poderes patriarcales que hacen víctimas, los hijos, las mujeres, los vecinos que tienen ganas de matar a todos los otros. Eso es el tema de la literatura. La literatura es caínita, quiero decir, es hija de Caín, nace del deseo de que Caín no mate, no trucide a Abel. La literatura es sobre todo un mensaje de no dejar morir. La autora, nacida en Boliqueime, en el extremo sur de Portugal, habla de la necesidad de un reconocimiento fraterno y del poder transformado ante la pandemia. Enfrentamos poderes que van más allá que las naciones. Por increíble que sea, delante de un poder que es universal y que no tiene rostro, los países son cada vez más nacionalistas. Esa es una fatalidad de nuestro tiempo. Es una especie de oxímoro que se está creando entre ese mundo que es global
e ao mesmo tempo que deveria ser fraterno, que tendencionalmente seria uma chamada para sermos fraternos, pero al revés, é uma chamada para que os pueblos digam outra vez, eu quero ser único, eu quero ser grande de novo. E isto é uma paradoja que está ocorrendo em nossos tempos. E é delante de este oxímoro que a literatura habla, e habla de voz alta, contra esta distopia que está sendo criada. E é uma distopia que hoje, que atravessamos dias terríveis de pandemia, esta pandemia lo hace más nítido que nunca. Y ante esa distopía, habla del reconocimiento de la vida interna del ser humano, no como una experiencia individual, incluso individualista, sino como el reconocimiento de una vida común, en particular ante la homogenización de la existencia. En la medida que nuestra subjetividad es más profunda, que nuestra subjetividad tiene más teclas para tocar nuestro pianoforte, más capacidad tenemos de compasión por los otros. Yo no hago la distinción entre un refuerzo del mundo de la intimidad, de la subjetividad creativa, interior, intimista, y la sensibilidad por la sociedad o por el cosmos. Las dos cosas van de par. Un peligro que hay hoy es que la maravillosa sociedad tecnológica tiene peligros inmensos. Y esos peligros es de crear una grande subjetividad colectiva y una muy pequeña subjetividad íntima. Eso va a crear el empobrecimiento gradual de las sociedades y de los vínculos humanos. Y yo defiendo que reforzando el sentimiento interior, al mismo tiempo se refuerza el sentimiento de pertenencia. Y por ello, el papel central de la educación, apuntalada en maestros que contagien del asombro y la curiosidad. Enseñar los maestros a pasar en la curiosidad a los alumnos. Uno no puede pasar jamás toda la sabiduría, pero puede pasar toda la curiosidad por la sabiduría. Eso para mí es lo más importante. Tiene que ser de gente que tenga entusiasmo. Tener entusiasmo etimológicamente significa estar con los dioses. Cuando uno tiene entusiasmo es porque está habitado por los dioses. Yo quiero, para mí sería que un maestro, todos los maestros sean habitados por los dioses. Y que en este cambio tan singular que estamos atravesando, que los maestros de la tecnología no pongo de lado las otras culturas, la ciencia y las humanidades. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¿Quieren escuchar más de esta autora? Bueno, pues mañana miércoles 2 de diciembre, Canal 22 va a retransmitir 1000 jóvenes con Lidia Georgi a las 12 del día, al mediodía justamente. Así que bueno, pues vamos a poder disfrutar de más de ella. Les vamos a dejar con un breve fragmento de este encuentro entre la autora portuguesa y Benito Taibo. Yo era una niña sola, una niña que no tenía hermanos, pocos vecinos, pocos niños para brincar, para jugar. Pero en nuestra casa había libros de un abuelo un abuelo que los había dejado. Eran libros del padre de mi abuela. Y mi abuela me ha dado esos libros cuando yo era niña para que no me aburrir mucho en la casa. Yo empecé a leer y cuando terminaba yo no quería que
que las historias terminasen como terminaban. Yo quería cambiar los finales de las historias, porque las historias eran románticas, eran historias que no terminaban bien, donde los padres abandonaban sus hijos, las niñas, las chicas eran atraccionadas por sus amantes, todo ese imaginario de muerte, de desilusión, del imaginario romántico. Yo no quería eso, yo quería algo diferente porque era una niña. Bueno, no se lo pierdan, entrañables estas reflexiones que nos comparte, y hay que acercarnos precisamente a esas literaturas, no solo para no aburrirnos, sino también para ver de una manera distinta el mundo. Y en otros temas que tienen que ver también con literatura, Kim Thuy decidió reencontrarse con la guerra de Vietnam para dar cuenta de todos aquellos actos de heroísmo que surgieron como resultado de la tragedia. A continuación, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nos acercamos a este libro que forma parte de la literatura contemporánea de Quebec. Si la guerra es la destrucción del espíritu humano, como afirmó Henry Miller, la de Vietnam destruyó muchos millones más de espíritus que de cuerpos. Kim Thuy fue una de las millones de víctimas civiles de la conflagración cuyo espíritu estuvo a punto de sucumbir. A los 10 años, huyó en un barco con su familia para instalarse en un campo de refugiados en Malasia y posteriormente ser aceptada en Quebec, Canadá. El periplo no fue tan simple como suena. De su experiencia como desplazada surgió su primer libro, Ru, hace 11 años. Sin embargo, es hasta hoy cuando habla de la guerra de Vietnam de frente. Je crois que probablement parce que j'ai 50 ans, j'ai maintenant 52 ans, donc on a le courage ou sinon la maturité nécessaire pour exprimer les choses de façon plus directe, mais aussi, je vous dirais, parce que la documentation aux États-Unis commence à devenir publique après 50 ans d'archives qui sont gardées confidentielles et classifiées, finalement, parce que cette guerre a commencé vers la fin des années 50, début des années 60. Dans 50 ans, c'est 2010-2020, vous voyez, et c'est une guerre qui a duré 20 ans. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la guerra de Vietnam cobró la vida de entre 3.2 y 6 millones de personas. Nadie lo sabe con certeza. El efecto multiplicador del conflicto destrozó la autoestima del pueblo estadounidense, mientras que el sueño de reunificación de Vietnam se derrumbó a golpe de lanzagranadas, bombarderos, minas, agente naranja y napalm. El material hoy desclasificado impulsó a Kim a escribir su nueva novela titulada M, palabra que en vietnamita significa pequeño hermano o hermana. On a toujours su que la guerre au Vietnam, le problème, c'est que le Vietnam se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est pour ça que la guerre a eu lieu sur ce territoire-là. Mais de là à entendre l'enregistrement du président Nixon, qui était en appel avec son général au Vietnam, de dire bombarder le Vietnam à Hanoï à cette époque. Et le général disait non, il ne pouvait pas le faire parce que le temps était trop brumeux. Donc, il ne pouvait pas éviter les civils. Les civils n'étaient pas assez clairs. Et Nixon de dire, c'est pas grave parce qu'il y avait besoin d'une nouvelle terrible pour détourner l'attention du public sur le Watergate qui commençait à être chaud. Et donc, il disait, bon. En medio del horror que encontró y que casi la hace perder la fe en la humanidad, Kim descubrió también el heroísmo y la belleza. Je me dis souvent que s'il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de création de la Croix-Rouge ou de Médecins sans frontières ou du Haut Commissariat des réfugiés. Donc, quelque part, l'humain a presque besoin de catastrophes pour pouvoir être plus grand que soi. Et donc, quand j'écris, c'est vraiment juste pour partager ce qui est beau, mais en partageant le beau, je n'ai pas le choix de partager aussi le laid. Et plus c'est laid, plus il y a des gestes héroïques extraordinaires.
Traducida a 29 idiomas y distribuida en 40 países, la obra de Quintuy es siempre un acontecimiento. Esta vez, el gesto que nos propone es volver la mirada no hacia la atrocidad, sino a la luz que puede brotar de la más profunda oscuridad. Noticias 22, Laura Barrera. Muy interesante esto que nos dice esta autora de Quebec. Y con esto vamos a una pausa, no sin antes hacerles una recomendación como todos los días. No se pierda, terminando este espacio Noticias 22, a Debate 22. El día de hoy le toca turno a Gaby Tlaseca. A las 9 de la noche ella va a recibir al director general de Demotecnia, Rodrigo Galván, y al director de Consulta Mitofsky, Roy Campos, para hablar de la aprobación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a 2 años de su gobierno. No se lo pierda, terminando Noticias 22 aquí en la pantalla de Canal 22. Una pausa y volvemos con más. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos 55 52 12 12 12. Secretaría de Salud. Edelia, Andrés y Tony tienen 2 cosas en común. Sus padres se dedican al campo. ¿Qué más se puede hacer? Y parte de sus vidas gira en torno al CECIT, un bachillerato cuyas carreras técnicas no corresponden con la realidad rural de sus comunidades. Como que desanima a uno. De 3, 1. Del director Eloy Antonio Chávez Carreño. Ambulante más allá. Estreno. Sábado 5 de diciembre, 22 horas. El artista gráfico y caricaturista político Chavo del Toro participa en el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta el jueves 3 a las 12 del día dentro de la FIL Guadalajara. A mí me llama mucho la atención, Chavo, bienvenido. En tu Twitter tienes un tuit fijado que dice: mi postura es antisistémica, no creo en los partidos ni en su clase política. La organización actual del Estado caducó. Al poder se le observa, no se le aplaude. Pues es todo un ideario en unas cuantas líneas, ¿no? ¿Sabes qué, querida Laura? Hola a todos, Rafa, a todos allá, del Canal 22 y a toda la banda que nos está viendo. Lo que pasa es que estos tiempos tan raros, a final de cuentas nos hace fijar posturas sobre lo que hacemos, lo que pensamos y lo que queremos de nuestro mundo. Entonces, pues, ¿qué más el Twitter? Estas redes sociales en donde abres el alma, para fijar exactamente lo que quiero yo proponer en mi obra, pues, ¿no? En la caricatura política. No hay políticos cuidados, todos son iguales, todos me los agarro parejo. ¿Por qué, querida Laura? Porque, pues, año con año, sexenio con sexenio y en mi trabajo, pues, me han decepcionado, porque créeme, ha habido a veces que tengo mi corazoncito de uno y de otro, pero me han decepcionado. ¿Qué quieres que te diga? Y esto será también parte, mi estimado Chavo, de lo que vas a platicar. La mesa o el taller que vas a dar es política de cartón fino. Y ahorita lo comentábamos antes de entrar al aire. Hoy, donde voltees, para donde vuelva la mirada, hay material. Y también destacar la importancia de un encuentro, como lo es de caricaturistas, de historietistas, que, como lo decía Laura hace rato, nos ayudan, sí, con una sonrisa, pero también a reflexionar y a darnos un balde de agua fría sobre una realidad que nos está pegando a todos. Así es el encuentro de caricatura latinoamericana más importante. Lo tenemos aquí en México, lo tenemos en mi patria chica, en el ombligo del mundo, en Guadalajara. La FIL es entrañable para todos nosotros y todos los caricaturistas que, bueno, ahí vamos caminando y queremos llegar a consagrarnos como los grandes caricaturistas que hay aquí en México. Queremos alcanzarlos, ahí por ahí andamos en los tobillos. Y la FIL nos ayuda, entre otras cosas, a encontrarnos con estos monstruos, a intercambiar posturas, ideas. Luego, ahorita que se nos vino la ola de las redes sociales, no las redes sociales, esta nueva forma de comunicarnos,
pues sí, que son redes sociales, ahorita con el Zoom y todo eso, pues bueno, tenemos 3, 4, 5 años entre los colegas platicando padrísimo ahí en la FIL. Los que nos han seguido en la FIL se han dado cuenta de los miedos, de lo que hemos tenido que trabajar, de lo que hemos tenido que soltar. Entonces, tú imagínate sentarte con un monstruo como Boligán, como el Fisgón, como Magu, y estar platicando con ellos, y te das cuenta que tienen los mismos miedos en esta ola tecnológica. Pues es padrísimo. Entonces, la FIL, pues aparte de encontrarnos, nos ayuda a unificar, no unificar, sino a intercambiar pues ideas de lo que estamos viviendo los caricaturistas, porque hace 3, 4, 5 años se decía, la caricatura política con los nuevos medios, ya es su fin, y bueno, pues hemos migrado a los nuevos medios y ahí estamos. ¿Verdad? Oye, Chavo, una pregunta. ¿De qué manera es tu proceso para lograr el editorial a través de la imagen? La imagen, cuando la recibimos, llega a nuestra mente y recorre otra parte muy distinta a cuando escuchamos algo o a cuando leemos algo. Entonces, sí hay un poder con la imagen que queda en evidencia, por supuesto, con los memes, con las redes sociales, etcétera. ¿De qué manera? Todo eso, si lo piensas, es un gran poder. Ahora sí que con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Claro. Bueno, no sé si se siente como un gran poder. Lo que sí te quiero decir es que, bueno, es un instrumento del periodismo, la caricatura política, es un artículo de opinión, y nosotros como caricaturistas, la mitad somos artistas, pero la otra mitad somos periodistas. O sea, desde la mañana nos levantamos, porque todo el mundo cree que los caricaturistas, pues mira, fiesta, drogas, rock and roll, y sí, pero también era trabajar, leer y todo eso. Entonces, a final de cuentas es un trabajo periodístico, y pues tomamos esta herramienta de la caricatura para exponer nuestro punto de vista sobre la ciudad, sobre el país y sobre el mundo, ¿no? Prácticamente, pues te podría decir eso, porque es como ustedes que son periodistas, pues también tienen una gran responsabilidad en frente de la tele. Entonces, igual nosotros los caricaturistas, lo que pasa es que también nosotros nos hacemos, la caricatura nos da esa capita de, ay, mira, viene el caricaturista, ay, qué simpático, y de repente, ¡pah!, te lo ves. Con una crítica fuerte. Realmente es que no somos así simpáticos. Pues sí, nos ponemos a estudiar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, no, y reiterar nada más, la invitación es el jueves 29. Tú vas a estar de manera particular a las 10 de la mañana. Hay que seguir, hay un enlace en la página de la FIL y en la página de la UDG donde se lleva a cabo este 17º encuentro. Y sí, en esta mesa está Boligán, el nuevo, ganó el Premio Nacional de Periodismo, el maestro Boligán. Está Darío Castillejo, que acaba de ganar el WordPress este año. Está Gonzalo, que le van a dar, fíjate nada más, puro monstruo, a Gonzalo que le van a dar el Gabriel Vargas allá en el Estanquillo de este año. Luego está, ¿quién más va a estar? Está Cucamonga, que acaba de estrenar película, Cucamonga. Va a estar, bueno. María Guadarrama también. ¿Perdón? María Guadarrama. Guadarrama es una venezolana que radica en Chile, que es extraordinaria, y ella es digital completamente. Entonces vamos a estar platicando de todas estas virulencias, ¿no? No, y va a estar el Chavo del Toro. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Nos vemos allá el jueves 29. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, y te leemos y te seguimos de cerca. Muchas gracias. Abrazos. ¿Y les parece bien, Laura Güemes, si ahora hablamos de Consuelo Tomás Fitzgerald, una de las personalidades invitadas a la Feria Internacional del Libro, durante su participación en la mesa diagonal 3 mujeres en Centroamérica del Bicentenario, destacó cómo es que el desarrollo económico es índice en el posicionamiento de las mujeres como escritoras, un tema fundamental. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Para Consuelo Tomás Fitzgerald, la poesía es una experiencia textual. Palabras que conectan a los seres humanos como especie. Acompañada por los libros de Gabriela Mistral, Federico García Lorca y José Martí, comenzó a escribir a los 17 años en su natal Panamá. Centró sus poemas en el amor, la realidad global, la vejez y, sobre todo,
en la figura femenina. Autora de teatro, cuento, novela y poesía, imprime en sus líneas su lucha por los derechos de las mujeres y la historia de su país de origen. La poesía es uno, y cuando uno escribe un libro, uno se revela y uno es parte de la humanidad, o sea, uno es un ser humano y la idea es conectar con otros seres humanos a partir de la experiencia propia. Entonces, esa es la poesía mía. Es una protesta también sentida porque siento que hemos perdido algunos códigos de cohesión, algunos símbolos. Libros como el Evangelio según San Borges, la novela Lágrima de Dragón y el poemario Breve Recuento de Sucesos integran su bibliografía. Al participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Fitzgerald se refirió a las batallas que las mujeres han ganado en la literatura a punta de talento y con la lucha feminista de las escritoras. Centroamérica es una región muy particular, es una región ahíta en recursos naturales, pero con un enorme retraso en el desarrollo económico. Eso afecta mucho el desarrollo cultural también. Y en el caso de las mujeres, creo que el posicionamiento de las mujeres como escritoras, sobre todo, ha sido también tardío. Ha sido una cuestión del prácticamente del siglo XIX. Para mí, la mejor literatura que se está escribiendo en la región la están escribiendo las mujeres. Para la escritora, Amelia Denis es la figura poética femenina que conecta a Panamá con el resto de Centroamérica. Amelia Denis nació en el departamento de Colombia llamado Panamá, pero vivió en Guatemala y en Nicaragua. Entonces, en Guatemala y en Nicaragua se reconoce a esta poeta panameña hablando de Panamá. Entonces, digamos que la primera forma de enlace que tiene Panamá con la literatura centroamericana es a través de esta mujer. El acceso a la crítica, el acceso a la publicación, el acceso al reconocimiento, se da por la calidad, se da porque son mujeres que ganan premios y son reconocidas fuera de Panamá. Tal vez esto no debería ser así, pero bueno, en el caso de Panamá así fue. Noticias 22, Karen Rivera. Y no se veía el papá. Y en el contexto de este mismo segmento de la FIL se habló de la falta de reconocimiento, se continúa hablando de la falta de reconocimiento hacia las letras femeninas, hacia la literatura creada por mujeres. Ahí estuvo Mónica Alvisures, que analizó el panorama en particular de la literatura guatemalteca. La literatura es un campo de imaginación que permite cuestionar, compartir deseos o narrar aquello que incluso en la realidad no está permitido. Y este campo es el que permite a la escritora guatemalteca Mónica Alvisures utilizar a las letras para reflexionar sobre la subjetividad femenina y la mujer en la sociedad. Abogada de profesión, atribuye la ausencia, el silencio y olvido de las escritoras originarias de Guatemala a la guerra civil que vivió el país de 1960 a 1996. Se afecta todo lo que es el mercado cultural, la libertad de expresión, obviamente, y entonces se da una serie de voces que están restringidas a un ámbito muy particular o también en el exilio. Por ejemplo, menciono solo un ejemplo, Alaí de Fopa, que fue una escritora guatemalteca que vivió en México, porque México fue, digamos, un país importante para acoger a todo el exilio guatemalteco y que desarrolló su carrera en México, pero que tampoco está como una autora mexicana ni propiamente guatemalteca. Y Alaí de Fopa la desaparecen en el 80 y pues entonces ahí se ve como un ejemplo por qué no se conocen estas mujeres, ¿verdad? Porque hubo una ola de violencia muy fuerte. Fue después de los acuerdos de paz que se firmaron en diciembre de 1996 que las mujeres tuvieron más posibilidades de escribir. Después de dedicarse a la crítica literaria en 2018, la también profesora de español en Hamburgo, Alemania, publicó su primera novela, Ita, en la que parte de la dimensión de la enfermedad, el cuerpo y la memoria para narrar la historia de una mujer
que se encuentra con su pasado relacionado con el conflicto armado. El cuerpo de una mujer que está padeciendo unas dinámicas de dolor, de enfermedad, y cómo también es una lucha por ese cuerpo atormentado que finalmente tal vez no va a encontrar una cura, pero sí va a encontrar una forma de entendimiento. La autora también se refiere a los espacios asignados a la mujer históricamente y a aquellos que ella tiene la posibilidad de escoger. ¿Cómo lidiar con esa violencia estructural que hace que una mujer encuentre límites para su propia desarrollo personal, digamos, sus propias ilegítimas aspiraciones? Entonces yo creo que eso es también una parte de interés en mi escritura, esa capacidad de observación, de análisis y de ocupación de espacios que no son gratuitos, sino que son fruto, creo yo, de esa búsqueda y de esa lucha. Una realidad de la literatura centroamericana es su invisibilidad. Es decir, que generalmente en las antologías o en las compilaciones o actividades relacionadas con la literatura hispanoamericana, Centroamérica siempre ha ocupado una posición marginal. Mónica Alvisures participó en la mesa diagonal, 3 mujeres en la Centroamérica del Bicentenario, como parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Noticias 22, Karen Rivera. Hacer una pausa, pero queremos comentarles rápidamente información que nos ha llegado recientemente. Hoy murió Paulette Urvaitel, viuda de Álvarez Bravo. Ella también una gran fotógrafa que utilizó diversos recursos en su obra, como la transparencia y la sobreexposición, que le han dado una gran riqueza plástica a su trabajo. Así que queremos mandarles un abrazo a todos sus familiares, una persona también muy importante en el campo de la fotografía en nuestro país. Con esto hacemos una pausa, volvemos con más. Evelia, Andrés y Tony tienen 2 cosas en común. Sus padres se dedican al campo. ¿Qué más se puede hacer? Y parte de sus vidas gira en torno al CECIT, un bachillerato cuyas carreras técnicas no corresponden con la realidad rural de sus comunidades. Como que desanima a uno. De 3, 1. Del director Eloy Antonio Chávez Carreño. Ambulante más allá. Estreno. Sábado 5 de diciembre, 22 horas. Cinema 22 Mexicano presenta el estreno de La calle de la amargura, del director Arturo Ripstein. 75 aniversario de los estudios Churubusco. Jueves 22:30 horas. Hoy en punto de las 9 de la noche hablaremos de la aprobación del presidente a 2 años de gobierno con mi querido Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, con Rodrigo Galván de las Heras. ¿No es así, Roy? Así es, el año más difícil, el año más complicado en la historia moderna, y el presidente llega fuerte. Veremos por qué. Rodrigo. Su base a prueba de balas, con todo, ese 60% de aprobación no se mueve. Rodrigo Galván de las Heras, director general de Demotecnia. Roy Campos, en esta mesa de Debate 22, hoy, en punto de las 9 de la noche, los esperamos. Debate 22 con Gaby Tlaseca, martes 21 horas. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que forma parte de la campaña de 16 días de activismo en contra de la violencia de género, tiene un amplio catálogo de actividades que buscan no solamente generar conciencia en torno a esta situación, sino reconocer el trabajo de mujeres que han enriquecido las artes. Vamos a ver. La campaña #16 días de activismo en el marco del Día Naranja para visibilizar, prevenir y erradicar la violencia contra niñas y mujeres fue retomada por los distintos espacios del INVAL. A lo largo de 16 días, por medio del arte, se creará conciencia y se visibilizará la violencia de género. Sabemos que las artes, tanto las artes escénicas como las artes visuales, nos propician y nos ayudan justamente a generar mayor conciencia en nuestros públicos de los museos, nuestros públicos de los teatros. Entonces, esta conciencia sobre la importancia
del papel que juega la mujer, que desempeña la mujer en la sociedad y en las artes, pues para nosotros ha sido fundamental. La campaña inició con la Suite Carmen a cargo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y continuará con el Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante con la charla virtual Platiquemos de Letras con ellas. El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza, José Limón, realizará el conversatorio Danza y Feminismo. Y el Museo del Palacio de Bellas Artes organizó el ciclo Mujeres en el Arte. La Orquesta Sinfónica Nacional, y quiero llamar la atención de esto, porque se ha transmitido a través de Contigo en la Distancia y se va a transmitir el 11 de diciembre una programación de un concierto de marimba de la compositora japonesa Keiko Abe en el marco de la 5ª temporada virtual de la orquesta. Es decir, estamos también en el ámbito internacional dando a conocer actividades de mujeres destacadas que han contribuido y que siguen contribuyendo al enriquecimiento de las artes. Por su parte, el MUNAL presenta Grandes Mujeres Virreinales y difundirá información sobre María Izquierdo, Frida Kahlo, Tina Modotti, Lola Cueto y Katy Horna. El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo presentará la exposición virtual Delante de Frida, Mujeres Fotógrafas Haciendo Historia. El Museo Mural Diego Rivera exhibe la muestra Archivo Expuesto María Izquierdo. El Laboratorio Arte Alameda presenta los videos Como Cuando, en los que desde la sátira busca cuestionar acciones sexistas que son normalizadas. El Museo de Arte Carrillo Gil tiene la conferencia Otros Libros, conversación abierta y a través de cápsulas, El Arte desde Nosotras. El Museo Nacional de San Carlos aborda las diversas formas de violencia de género. También en el Centro Cultural del Bosque acostumbramos cada día 25 de cada mes poner justamente este elemento del Día Naranja para concientizar a todos nuestros compañeros, nuestros trabajadores, nuestros grupos artísticos sobre este día tan importante y sobre esta acción que tiene que ser una acción cotidiana. Y también los museos, el Museo de Arte de Ciudad Juárez ha hecho un trabajo interesante sobre la reflexión de las mujeres en la frontera, sobre la obra de las mujeres en la frontera. Pinta el mundo de naranja. Noticias 22, Alberto Aranda. Únete a nosotras. Pero lo hemos comentado en otras ocasiones, los artesanos son también un gremio que ha padecido muchísimo los efectos de la actual pandemia. Así que la Asociación de Amigos de Museos del Museo de Arte Popular nos invita a formar parte de su nuevo plan de acciones para reactivar la economía de los artesanos mexicanos. Nivada presenta. La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados y la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular dieron a conocer una serie de acciones programadas para diciembre de 2020 e inicios del año 2021 en apoyo a la cultura, el sector artesanal y los museos. A través de la campaña De las manos de los artesanos al corazón de un niño, se estarán recibiendo donativos por la plataforma hipgive.org para adquirir artesanías textiles de artistas de Gualupita, Estado de México, y juguetes artesanales de San Martín en Tilcajete, Oaxaca, con el fin de ser entregados a niñas y niños en esta época decembrina. Queremos, además de apoyar con trabajo, recuperar las técnicas que se han pasado de generación en generación y no perderlas en esta época que ha sido tan difícil. Estas artesanías y juguetes que vamos a comprar, queremos regalarlos a los niños con cáncer de Casa de la Amistad en Navidad. De esta manera, no solamente vamos a estar regalando alegría y cobijo, sino que vamos a mantener vivas las tradiciones. El 19 de diciembre a las 13 horas se llevará a cabo la función virtual Cantares, espectáculo conformado por más de 50 artistas. Los fondos recaudados de los boletos que se encuentran a la venta en el portal Boletia serán entregados a grupos de artesanos y futuros proyectos de la Asociación Civil. Asimismo, se anunció la exposición de la alfombra monumental El Águila y la Serpiente, creada por artesanos de Huamantla, Tlaxcala, a base de olotes, granos y hojas de maíz, que llegará al Museo de Arte Popular de la Ciudad de México el mes de enero. El diputado federal Sergio Mayer anunció que desde la comisión que preside se han presentado distintos proyectos como este para apoyar al sector artesanal, entre los que destaca la iniciativa para destinar parte de los recursos obtenidos en las subastas de arte decomisados por el Instituto para devolver al pueblo lo robado, al apoyo de artesanos y artesanas, y la iniciativa para destinar parte del presupuesto federal destinado a la adquisición de objetos de oficinas o cubrebocas a la compra de artesanías. Sobre todo,
La idea es contribuir a la reactivación de la economía de las y los artesanos del país. Un sector que ha sido severamente golpeado por los efectos de la crisis económica y sanitaria que vive nuestro país y que de repente nos olvidamos de ellos. Y es importante que lo retomemos. Y es que antes de la pandemia las aportaciones del PIB nacional del sector cultural fue precisamente de 3.2%, del cual la comunidad artesanal aportó 18.8% de este total, según datos del INEGI. Esto quiere decir que produjo el equivalente a 131.995 millones de pesos, y este año la situación es particularmente incierta. Noticias 22, Omar Vera. A 2 años de trabajo, la Secretaría de Cultura Federal dio a conocer un comunicado en el que señala que se han realizado diversas acciones que han permitido salvaguardar y restaurar el patrimonio de la nación, generar nuevos espacios para el disfrute de las artes, así como contribuir a que la población ejerza su derecho a la cultura, poniendo énfasis en aquellas comunidades que se encontraban al margen de las políticas culturales. Y nos vamos ahora al teatro, Laura, si te parece bien. El colectivo escénico El Arce ha creado un nuevo ensayo audiovisual inspirado en la obra Casa Calabaza de María Elena Moreno Márquez y tienen hasta el 16 de diciembre para consultar esta propuesta. A manera de laboratorio es que se creó Rincones, proyecto que cruza el teatro y el cine y que podremos ver a través de Facebook. Lo que se trata de este proyecto es, a partir del original, del texto original de Mayo Moreno, que es de Casa Calabaza, que fue ganadora del Premio Nacional de Teatro Penitenciario en el 2016, llevo yo la puesta en escena en teatro y resulta muy, muy positivo. Entonces lo que fue es hablar con los actores, con las actrices y el actor, para que ellos, a partir de su voz personal, crearan una voz, digamos, metaficcional entre el personaje y ellos, ocupando a ellos como tránsito de esta voz para hablar de sí mismos, haciendo un paralelismo entre lo que sienten ellos al construir esos personajes y lo que ellos son como espejo de estos personajes. Y generamos con ellos, con ellas y él, unos monólogos que ellos lo hicieron. Entonces los adecuamos, los trabajamos, los metimos en un recipiente audiovisual digital. Teniendo presente que una cámara puede cambiar el discurso dramático de una puesta en escena y que no querían simplemente grabar la obra para después transmitirla, la propuesta audiovisual se trabajó de manera muy particular. Lo que hicimos fue buscar un lenguaje cinematográfico que se adecuara tanto a las sensaciones que detona el mismo texto y la reinterpretación que hicieron los actores al elaborar estos monólogos que comentaba Isael, pero también que fuera una estética que respondiera al contexto en el que íbamos a filmar. Entonces, echamos manos de algunos recursos del cine experimental y con eso fuimos diseñando la estética de estos cortometrajes, de este proyecto. Estos 5 capítulos, que también le podemos llamar 5 cortos, tiene este formato para darle cierto aire a cada uno de los actores, de las actrices, para poder dimensionar aquellas preguntas que nos pueden quedar vibrando y que incluso querer volver a sentir y a observar para poder contestarme alguna de las cosas como usuario o como espectador de lo que está sucediendo. Y estos 5 capítulos, pues te da, o sea, que no serán largos, sino son muy sintéticos, pero directos, que van a la yugular del que lo vea. Rincones se transmitirá los miércoles a las 8 de la noche hasta el 16 de diciembre, desde la página de Facebook del colectivo escénico El Arce. Noticias 22, Alberto Aranda. Y bien, de esta manera llegamos al final de Noticias 22 y lo vamos a hacer con música, ¿no es así, compañeros? Vamos con esto, Rafa. ¿Qué nos has preparado?
Es el concierto que ofreció Lila Downs en el marco también de la Feria Internacional del Libro que se presentó en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca, y así también la feria celebra nuestras tradiciones, nuestra música. Nos vemos el día de mañana. Disfrútenlo, buenas noches. Yo tengo de costeño con chulada y caldo isleño. Sí que